Profe. Ok, excelente. Bueno, les acabo de subir una presentación, que es el tema que vamos a ver hoy. Es el tema 2. Ya dejamos las máquinas de Turing y las máquinas de estado finito, que ese fue el tema 1. Y ahora pues vamos con el tema 2. Por cierto, para el examen de taller, lo que entran son los dos primeros temas. Entonces, bueno, ahí pueden seguir la presentación. Este tema de sistemas numéricos es bastante interesante, bastante bonito. Básicamente vamos a ver qué es un sistema numérico y cómo hacer conversiones entre un sistema numérico y otro, entre una base numérica y otra base numérica. Entonces, bueno, es pura teoría. Esta parte sí es de pura teoría, tiene un poquito de práctica, pero ya más al final. Y bueno, esta es nuestra tabla de contenidos. Básicamente vamos a ver sistemas numéricos, bases numéricas y conversiones entre diferentes bases. La parte que tiene práctica es el tema 3, que es cuando convertimos de una base a otra o realizamos operaciones, por ejemplo, sumar dos números binarios o sumar dos números hexadecimales o así. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es un sistema numérico. Hasta este punto de la vida, nosotros hemos trabajado únicamente con el sistema decimal, al menos la mayoría. Entonces, el sistema decimal es aquel que nosotros usamos para nuestras cosas de la vida cotidiana y básicamente para todo lo matemático que hemos hecho hasta el momento, que son los números desde el 0 hasta el 9. Y esos son los números que nosotros utilizamos como válidos. Pero existen sistemas numéricos más grandes que tienen mayor cantidad de dígitos y otros más pequeños, tienen menor cantidad de dígitos. Entonces, un sistema numérico en general es una serie de símbolos y reglas encargadas de la construcción de números válidos. Y vemos que dice números válidos. Eso significa que cuando trabajamos con otras bases numéricas, podemos crear condiciones inválidas. Por ejemplo, si en un sistema binario usted mete un número 3, ese ya no es un número válido, porque solo acepta ceros o unos. También estas características, estas reglas y estos símbolos varían de un sistema a otro. Esto lo que significa es que no es lo mismo los símbolos de un sistema binario a los símbolos de un sistema hexadecimal o a los símbolos del sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos normalmente. Y los sistemas se diferencian unos de otros en cuanto a su nombre por la cantidad de símbolos permitidos que tienen. Por ejemplo, el sistema binario consta de dos dígitos, por eso es que se llama binario. El octal consta de 8 dígitos. El decimal consta de 10 dígitos. El hexadecimal consta de 16. Si inventáramos otro sistema, no sé, digamos el sistema 27 mal, entonces constaría de 27 símbolos permitidos válidos. Entonces recuerden, el nombre del sistema siempre está asociado a la cantidad de dígitos permitidos que tiene. Por ejemplo, el binario consta de 2. El decimal consta de 10. Ahora, en sistemas computacionales, nosotros, estoy seguro que antes ustedes de entrar a la carrera o estudiar nada técnico, ustedes sabían que las computadoras funcionaban con unos y ceros, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué es que esto es así? Bueno, y tiene una razón simple, pero de bajo nivel, y es que esta es la manera en la que funcionan los transistores, que es la base de la computación moderna, bueno, la computación actual. Entonces, uno con un sistema binario, uno puede modelar si los componentes están o encendidos o apagados, si el transistor está transmitiendo electricidad o no. Y es lo único que puede hacer. Un transistor solo puede o transmitir o no transmitir. No puede decidir transmitir un poquito, solo de sí o no. Entonces, por eso es que todo se modela como si fuera código binario. Ahorita vamos a ver un poquito más unos ejemplos de cómo es que funcionan los transistores por dentro para poder entenderlo y justificarlo mejor. Pero de momento sepamos
que se utiliza código binario en las computadoras porque así es como están construidas internamente utilizando transistores. Por cierto, aquí hago la aclaración de que así es como funcionan nuestras computadoras actuales. Sin embargo, existe un tema que ahorita es más que todo un área de estudio teórico, que son las computaciones, la computación cuántica. Que bueno, en la computación cuántica no existen únicamente dos estados, sino que existen más. Y esto está en función del spin del electrón, como ustedes están viendo en química 1, y está en función de otras cosas a nivel muy atómico, digamos. Entonces, las computadoras actuales, las que son basadas en transistores, funcionan con código binario. Las computadoras cuánticas ya no funcionan con código binario porque ya no hay únicamente dos estados que representar, sino que hay más. Entonces podría estar en 0, en 1, en 2, en 3, los que sean. Realmente no estoy muy enterado de cómo es que funcionan por debajo. Sé que hay una unidad mínima que se llama quantum, por eso se llama computación cuántica, pero no sé, digamos, cuántos estados son permitidos y no sé cómo se modela eso en términos de sistema computacional. Como les digo, es un área que apenas está empezando, no se sabe mucho, no hay muchas aplicaciones reales actuales, pero que eventualmente, en unos años y pensando a largo plazo, llegará a nuestra vida cotidiana de la misma manera que llegaron estas computadoras que tenemos ahorita. Por ejemplo, los procesadores, que son los que nosotros utilizamos en nuestras computadoras, están compuestas por millones de transistores. Y cuando digo millones, me refiero a muchos millones. Por ejemplo, el Intel Core i9, que es el procesador para el público en general más avanzado que tiene Intel, consta de 1.7 billones de transistores. Veamos que son billones de transistores. Es un número tan grande que uno pues le cuesta imaginárselo. Entonces, en resumen, a punta de transistores, uno puede crear estructuras complejas que calculen cosas complejas. Y todo esto en el fondo es transistores puestos de determinada manera que crean cierta funcionalidad. Por ejemplo, uno a punta de transistores puede hacer un módulo de hardware que sume, o un módulo de hardware que multiplique, que reste o lo que sea, utilizando arreglos de transistores. Entonces, por eso es que se utiliza el transistor como unidad de construcción fundamental para sistemas computacionales más avanzados. Y bueno, así es más o menos como se ve un procesador. Si nosotros llegamos y le hacemos zoom, así es como se vería. Cada cuadrito de estos que nosotros vemos acá, que bueno, no se diferencia muy bien, es básicamente un montón de transistores. Los procesadores están construidos en varias capas. Vemos que aquí se puede ver como que esto está en varias capas, no es solo una, no es solo un arreglo de transistores unidimensional, sino que tenemos varias capas de transistores uno encima de otro y así es como haciendo los transistores miniatura, es como nosotros podemos meter tantos en una unidad de área pues relativamente pequeña como es el tamaño de un procesador, que un procesador nos cabe hasta en el celular. Entonces, recordemos, los procesadores, que son la unidad fundamental de nuestros sistemas computacionales, están construidos por millones de transistores. Y esos transistores básicamente están ahí uno encima de otro, acomodados en varias capas dentro de los procesadores. Ahora, hay procesadores mucho más potentes que otros. Este Core i9 es de los más potentes que nosotros podemos encontrar para el público en general. Hay otros más simples. Entonces va a tener menos transistores. De eso se trata en términos generales. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Ok, excelente. Entonces, veamos. Estos transistores miniaturas que nosotros vemos acá, pues son miniatura y nosotros pues no podemos trabajar con ellos. Sin embargo,
uno puede ir a una tienda de electrónica y puede llegar y comprar uno de estos. Este es un transistor que en particular se llama 2N5551. Es un transistor tipo BJT que tiene este diagrama y así es como se ve. Entonces, este es un transistorcito con el que uno puede trabajar. Entonces, ustedes pueden agarrar ese transistor, ponerlo en una protoboard, conectarle alimentación y hacer algo con él. Eso no podemos hacerlo aquí, que esto está miniaturizado. Entonces, un transistor básicamente y su función es permitir que la corriente fluya a través de él o no, dependiendo de la tensión aplicada en sus patillas. Entonces, ¿cómo podemos definir un transistor? Es aquel que permite que la corriente fluya a través de él o no, en función de la tensión que tenga aplicada en sus patillas. Y de hecho, vemos que el diagrama del transistor es bastante sugersivo respecto a lo que hace. Vemos que el dibujito pues, nos da una pista de cómo funciona, veamos. Vemos que tiene una flecha. Eso significa, esta flechita lo que significa es que por aquí viene corriente y por aquí continúa. Pero esto está en función si esta patilla llamada base tiene tensión o no, tiene electricidad o no. Entonces, si esta patilla está en cero binario, entonces la corriente que quiere fluir desde arriba hacia abajo no lo puede hacer porque la patilla de base está en cero. Si por el contrario, esta patilla de base está en 1, entonces la corriente puede fluir de arriba hacia abajo porque la patilla de base está en 1. Entonces, esto es lo que hace el transistor. Nada más, es súper simple. Permite que de la patilla llamada colector al emisor haya un flujo de corriente en función de si aquí en la patilla llamada base hay un 0 o un 1. Eso es lo que hace el transistor, nada más. Ahora, hay infinitos tipos de transistores. Este en particular, pues no sé para qué es, pero hay otros que sirven para, que permiten paso de corriente a muy alta potencia. Y entonces funcionaría, por ejemplo, para encender un motor o una máquina o algo así. Hay otros que se utilizan como amplificadores, otros que son simplemente switches. En fin, hay un montón de tipos de transistores. Y todos funcionan bajo el mismo principio. Todos permiten el paso de corriente a través de sus patillas en función de otra patilla que funciona como el controlador. En este caso, para este transistor en particular, funciona así. Tiene una patilla llamada colector, una emisor, que la corriente fluye de colector a emisor en función de si en la base hay un 0 o hay un 1. Y bueno, así es como funcionan los transistores. No es el único tipo de transistor que existe. Em, Están catalogados en dos familias muy grandes llamadas BJT, como esta, y otra que se llaman MOSFET. Su construcción es diferente, pero el comportamiento es equivalente. Ya todo esto ustedes lo verán en su momento en los cursos de electrónica. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vean que por esto, y por eso es que explicamos aquí cosas de transistores, por esto es que se utiliza código binario para programar computadoras, porque en el fondo nosotros estamos programando un montón de transistores y en el fondo los transistores funcionan en, utilizando código binario, ya sea 0 para denotar que no hay electricidad y 1 para denotar que sí hay electricidad. Entonces vean que es interesante esto. Entonces nosotros utilizando transistores junto con otros componentes, es posible construir módulos electrónicos que realicen tareas específicas. Por ejemplo, uno puede hacer un módulo que sume, un módulo que multiplique y también
Uno hace un módulo que sume y hace otro módulo que multiplique, digamos. Y entonces, utilizando esos dos módulos, ya hace otro módulo más complejo, que sea multiplicación y división en la misma operación y así. Entonces, uno utilizando transistores construye módulos y uno utilizando módulos construye sistemas más grandes que hacen más cosas. Vean, por ejemplo, ustedes saben qué es la compuerta AND y qué es la compuerta OR, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente y ustedes también lo vieron en mate discreta. Entonces, vean que esta es la compuerta AND utilizando transistores. Así es como se ve una compuerta AND utilizando un par de transistorcitos. Entonces, veamos qué interesante. Si aplicamos lo que aprendimos aquí, de que la corriente fluye de arriba a abajo en función de la tensión aplicada a la base, veamos que aquí ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que la corriente quiere fluir de aquí para acá. Y esta es nuestra salida. Este que dice A por B. De hecho, voy a escribirle aquí salida. Esta que dice A es la entrada. Esta que dice B es la entrada. Entonces, lo que vamos a calcular es el AND entre A y entre B. Entonces, veamos. Hagamos unas pruebitas. Si nosotros ponemos la entrada A en 1, este transistor va a permitir el paso de corriente. Y si ponemos la entrada B en 1, este otro transistor va a permitir el paso de corriente. Eso significa que va a haber un flujo de corriente así, hacia abajo. Y yo estoy tomando la salida desde aquí. Por lo tanto, mi salida va a estar en 0 o en 1. Bueno, va a estar en 1. Porque ambos transistores están encendidos. Por el contrario, si alguno de los dos transistores no está encendido, digamos que el transistor B no está encendido porque la patilla B no está encendida. Vean que no puede haber un flujo de corriente de arriba hacia abajo, sino que la corriente va a fluir aquí y va a llegar aquí y ya no va a poder fluir más. Por lo tanto, la salida va a quedar en 0, va a quedar en negativo. Entonces, vean cómo uno a punta de transistores puede construir módulos que hagan cosas. En este caso es una compuerta AND que es pues relativamente sencillo. Ahora, vamos a ver qué otra cosa podemos construir con transistores. Vamos a construir una compuerta OR utilizando igual un par de transistores. Entonces, esto funciona exactamente igual. Vamos a tener que la salida está aquí abajo y esta es una entrada y esta es otra entrada. Por cierto, se me olvidó mencionarles que esto arriba que dice VCC se refiere a una cantidad específica de tensión. Digamos que estos son 5 voltios y para nosotros 5 voltios representan encendido y 0 voltios representan apagado. Entonces, este es un detalle importante. Vean que aquí arriba dice VCC. VCC digamos que son 5 voltios y para nosotros representan un 1 lógico, representan un encendido. Y aquí abajo tenemos GND, que GND es la abreviación de ground, o sea, de tierra. Y esto representa 0 voltios y para nosotros representa apagado. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio acá. Si la patilla A está encendida, este transistor está encendido. Por lo tanto, hay un flujo de corriente desde aquí arriba hasta la salida, porque el transistor este se lo permitió. ¿Qué pasa si los dos están encendidos? Hay un flujo de corriente doble.
Entonces, esto ocurre así. Bueno, en realidad no ocurre así. Simplemente la corriente se viene por dos caminos y llegan a la salida con uno lógico. Se viene por esta patilla y por esta otra patilla porque ambos transistores están encendidos. Entonces, básicamente estoy conectando lo mismo dos veces. Estoy conectando los 5 voltios dos veces. Si alguno de los dos está apagado, digamos que el transistor A esté apagado y el transistor B está encendido, igual funciona. Y si el B está apagado y el A está encendido, igual funciona porque la electricidad tiene dos caminos para llegar a su destino. La única manera en la que no haya un flujo de corriente es que ambos transistores están apagados. Eso significa que la patilla A y la patilla B están apagadas. Por lo tanto, no hay un camino para la corriente para llegar hacia la salida. Vemos que no llega desde VSC, no hay una transición hasta la salida. Entonces ahí no hay un camino de corriente, por lo tanto, así es como se modela la compuerta OR, que la compuerta OR está apagada o da cero únicamente cuando ambas patillas están en cero. Es una compuerta OR lógica como las que nosotros sabemos hacer hasta el momento. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Profe, ¿cuál es la función de ground? O sea, yo nunca he entendido para qué sirve la tierra en Ok, un sistema eléctrico. básicamente esa es como la referencia, digamos. ¿Usted cómo hace para decir que hay 5 voltios en base a qué o en escala a qué? Entonces, de hecho, si lo vemos en un toque, digamos, si nosotros hacemos una escala em, así, digamos que esta escala es en volts. Entonces aquí tenemos un cero, aquí tenemos un menos 100 y aquí tenemos un 100 positivo. Todo esto está en tensión y lo estamos midiendo en volts. Entonces, la tierra funciona o el ground funciona para que usted diga dónde es que está su referencia. Entonces, y en este caso la referencia está en cero. Entonces yo puedo decir, bueno, si allá hay un 100, yo calculo que como por aquí hay 10 voltios, ¿verdad? Porque mi referencia está en cero. Sin embargo, uno puede hacer aquí cosas extrañas. Uno puede decir que su tierra esté en menos 10. Entonces usted dice, bueno, este es mi GND, esta es mi tierra. Por lo tanto, ya estos 10 voltios de aquí, ya para usted no son 10, sino que son 20, ¿verdad? Porque su referencia está en menos 10. Eso significa que desde menos 10 a 10, usted tiene 20 volts de diferencia. Pero para evitar este tipo de confusiones, uno siempre dice, bueno, la referencia la vamos a poner en cero. Entonces, todo lo que esté para arriba de cero en el lado positivo o para la izquierda de cero en el lado negativo van a ser valores positivos a la derecha y negativos a la izquierda. Entonces, si usted va al tomacorriente de su casa, usted ve que tiene tres patillas. La redondita, esa es como la de descargas, esa la ignoramos de momento. Y aparte de eso, tiene uno que se le llama positivo y tiene uno que le dicen negativo, ¿verdad? Entonces, el negativo es la referencia y el otro es el que lleva realmente una tensión. Entonces, los tomas aquí, los tomacorrientes de la casa, si no me equivoco, tienen 120 volts, pero medidos a partir de qué? Medidos a partir de la otra patilla que es la referencia. Entonces, hay una patilla que es el GND y hay otra patilla que es el VSC. Si usted no tuviera el GND, usted no puede decir, bueno, aquí hay 120 volts porque no tiene una referencia
en base a qué están esos 120. No sé, usted podría tomar otra referencia que no sea 0, que sea 10, entonces ya usted no tendría ahí 120, sino que tendría 110. Pero bueno, eso es una loquera. De momento, hágase la idea que nosotros por estándar se trabaja GND a 0 voltios y que son de referencia. Entonces, si usted no tiene una referencia, usted no puede decir aquí hay 5 volts, no puede decir aquí hay 110, porque usted necesita medirlos en función de algo o utilizando una referencia definida. Y esa patilla GND le da esa referencia definida que usted tiene para medir la distancia en tensión desde un punto hasta otro punto. Pero es sí, medio loco. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, no, me acaba de abrir la mente, profe, gracias, ya, ya, ya entendí. Es que nunca había entendido eso, la verdad. Sí, es básicamente para medir diferentes puntos en la escala de tensión. Entonces usted dice, de aquí a aquí hay 100, pero porque su referencia y su GND está puesto en 0. De eso se trata. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda con esto? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver algunas bases numéricas. Esta es la manera de representar un número en determinada base numérica, que es n y entre paréntesis y como subíndice la base en la que estamos. Por ejemplo, si yo quiero representar el número 1101 en base binaria, la manera correcta de escribirlo no es solo poner 1101, sino es ponerlo así: 1101 entre paréntesis 2, porque 2 representa la base binaria. O, por ejemplo, si queremos representar el número 132 en representación octal, en base octal, tenemos que poner 132 entre paréntesis 8. Esta es la manera genérica de hacerlo. Es un número n en una base x y se utiliza entre paréntesis y como subíndice. Y bueno, hay una cosa que se llama fórmula general de la aritmética, que básicamente es una fórmula y es general, que básicamente nos dice cómo es que están construidos los números o cómo yo puedo construir números válidos en determinadas bases. Se utiliza para expresar un número en una base definida y para realizar conversiones entre una base y otra. La fórmula general de la aritmética es así. Vemos que no es muy compleja, es simplemente una sumatoria desde menos n hasta m menos 1 y que tiene esta manera, que tiene esta forma: r a la i por d sub i, donde r es la base del sistema. Esta es la base del sistema. Cuando digo base del sistema me refiero a que estamos en base decimal o en base octal o en hexadecimal o así. M es la cantidad de dígitos enteros. Este M que está aquí es la cantidad de dígitos enteros que nosotros tenemos. N es la cantidad de dígitos fraccionales que nosotros tenemos. Con dígitos fraccionales me refiero a los que son decimales. Y D sub I representa los dígitos del número en cuestión. Entonces, esta es la fórmula general teórica. Y no es muy compleja, pero tiene cosas medio raras que vamos a ver que son sencillas. Antes de ver unos ejemplitos, vamos a analizar qué es el sistema decimal, que es el que nosotros hemos usado toda la vida. Básicamente tenemos 10 dígitos que van del 0 al 9. Por cierto, el 0 es un dígito válido y el 0 cuenta como un dígito. Entonces vean que son 10 dígitos y se empieza a contar a partir del 0. No se empieza a contar a partir del 1. Y cada dígito vale en función de la posición respecto al separador decimal. Eso significa que en un número hay dígitos que valen más que otros, ¿verdad? Y cada posición es una potencia de 10. Por ejemplo, el número 423, nosotros sabemos que el 4 vale más que el 3.
porque el 4 está más a la izquierda. Eso significa que tiene un peso mucho mayor. Entonces, yo puedo agarrar un número y descomponerlo así. Y vemos que todo está en función de potencias de 10. Esto de acá son potencias de 10. El primer índice, la primera potencia es 10 a la 0. La segunda potencia es 10 a la 1. La tercera potencia es 10 a la 3. Si el número fuera más grande, tendríamos otra potencia, 10 a la 4, 10 a la 5 y ahí hasta 10 a la n. Entonces, básicamente es agarrar el número, el dígito, multiplicarlo por la base elevado a la potencia y eso nos da un numerito. Después veamos que viene un 2. Esto es 2 por 10 elevado a la 1, que es 10, y esto nos da 20. Finalmente tenemos el 4, que es 4 por 10 elevado a la 2, que esto nos da 400. Y si yo agarro estos de aquí y los sumo, nos da el número original. Entonces veamos como yo cualquier número, literalmente cualquiera, yo lo puedo descomponer como una suma de la multiplicación de cada uno de los dígitos por la base elevado a una potencia. Y aquí lo bonito es que esta fórmula o este método funciona para cualquier sistema numérico. Funciona en decimal, funciona en octal, funciona en hexadecimal. Ustedes pueden inventarse un sistema para lo que ustedes quieran, digamos que sea un sistema que son 24 números. Entonces, ustedes aquí en lugar de poner 10, ponen 24 porque ustedes están trabajando en su sistema 24. 24 decimal. No sé cómo se pronunciará eso. Entonces, veamos aquí un ejemplo de la fórmula general de la aritmética. Dice, representa el número 3145 utilizando la fórmula general de la aritmética en base 10. Entonces, si nosotros venimos aquí, vemos que dice R es la base. Entonces nosotros ponemos R igual a 10, porque R es la base. Dice que M es igual a 4 y M es la cantidad de dígitos enteros. Entonces, ¿cuántos dígitos enteros tiene esto? Tiene 1, 2, 3, 4. Por eso M es igual a 4. Y tiene N igual 0 porque es la cantidad de dígitos decimales o dígitos fraccionales. Y vemos que no tiene ninguno. Por cierto, un dígito fraccional es lo mismo que un dígito decimal siempre y cuando estemos en base 10. Pero vemos que decimal implica que estamos trabajando en base 10. Por eso es que nosotros le decimos dígitos fraccionales, porque no siempre vamos a trabajar con números en base 10. Pero para nuestros efectos y para entenderlo, sepamos que le llamamos dígitos fraccionales a lo que está después de la coma, a los decimales. Y bueno, así es como nosotros construimos nuestra sumatoria. Empezamos en 0, terminamos en 3, que es m menos 1, y la sumatoria se ve así. 10 elevado a la i por d sub i, que esto es 5 por 10 a la 0, que es este primer 5 que yo tengo aquí. De hecho, lo vamos a ir tachando. Ese 5 está elevado por 10 a la 0. Está multiplicado por 10 a la 0. Después sigue un 4, que este 4 está multiplicado por 10 elevado a la 1. Después sigue un 1, que está multiplicado por 10 elevado a la 2. Después sigue un 3, que está multiplicado por 10 elevado a la 3. Entonces, si yo agarro y ejecuto todas estas multiplicaciones, esto da 5, 10 elevado a la 0 es 1. Esto da 40, 10 elevado a la 1 es 10. Esto da 100, 10 elevado a la 2 es 100. Y esto da 3000. 10 elevado a la 3 es 1000. Y si yo agarro y sumo todo esto, tengo el número original. Entonces, vemos que esto no sirve así de entrada y a cómo está este ejercicio, esto no sirve para nada porque veamos que estoy agarrando un número, lo descompongo y ya después me da ese mismo número. Sin embargo, aquí lo importante es el proceso de descomposición del número expresado en cada uno de sus dígitos utilizando la fórmula general de la aritmética.
Ahora, si esto les da diferente a esto, algo salió mal. Entonces, bueno, así es como yo puedo agarrar cualquier número y lo puedo expresar como una suma de cada uno de sus dígitos multiplicados por la base elevado a un exponente. Veamos, por ejemplo, otro ejemplito, que es un número que tiene pues puros decimales. Es 0.32. R es igual a 10 si es la base. M es la cantidad de dígitos enteros, no tenemos ninguno. Y 2 es la cantidad de dígitos fraccionales que tenemos 2. Entonces, así es como se ve. Vemos que aquí tenemos potencias negativas. Tenemos 2 por 10 elevado a la menos 2. Y después tenemos 3 por 10 elevado a la menos 1. Entonces, cuando tengo decimales, la parte decimal se expresa como potencias negativas y la parte entera se expresa como potencias positivas. Pero al final todos son potencias de 10. Vemos que la base no varió. Aquí hay un 10 y aquí hace rato habían igual unos 10. Pero unos tienen potencias negativas y otros tienen potencias positivas. Entonces, este tipo de cosas es lo que nos da la fórmula general de la aritmética, a través de la cual yo puedo agarrar cualquier número, sea con decimales o sin decimales, y lo puedo expresar en función de cada uno de sus dígitos. Como les digo, esto no tiene una aplicación de momento real. Ya después, cuando veamos conversiones, sí vamos a utilizar la fórmula general de la aritmética para realizar conversiones entre una base y otra. Pero de momento, veamos cómo funciona y ya. Ya la utilizaremos en su momento. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Bueno, hace un rato vimos cómo era el sistema decimal, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es el sistema binario. Esto es súper sencillo. Entonces, es igual que el decimal, solo que en lugar de haber 10 dígitos, aquí tenemos 2. Igual cada dígito tiene un valor respecto al separador decimal y cada posición es una potencia de 2. Entonces, ahora al yo aplicar la fórmula de la aritmética, y ahora la base no va a ser 10, ¿verdad? Sino que ahora va a ser 2. Entonces vemos, así es como se descompone un numerito decimal, binario, perdón, cómo se descompone en función de sumar cada uno de sus dígitos. Veamos que aquí hay un asunto interesante y pasa algo interesante. ¿Se acuerdan que estamos trabajando en base 2? ¿Verdad? Estamos trabajando en código binario. ¿Alguien me podría decir por qué es que ahí hay un 10? Porque, por ejemplo, en sí el sistema binario consta de dos dígitos, 0 y 1. Entonces, cuando llega el número 2, como no se puede escribir el 2, sería 1, 0, que es lo Ajá, mismo que 10. exactamente. Esto lo que significa es que 2 en, en base 10 es igual a 1, 0 en base 2. Entonces, veamos que aquí, efectivamente, esto es un 2, solo que es un 2 expresado en código binario, no es un 2 expresado en sistema decimal. Entonces, esto es un 2 expresado en binario, nada más. Y como estamos trabajando en binario, todo tiene que estar expresado en binario. Hace un rato, como estábamos trabajando en decimal, todo estaba expresado en decimal. Ahora, como estamos en binario, todo es en binario. Pero es el mismo principio. Y bueno, si nosotros vemos el sistema binario, está compuesto igual, tiene bases, cada base tiene un peso. Y igual, todas las bases están aquí en potencias de 2. Entonces tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 3, 4, 5, 6 y ahí hasta infinito, dependiendo de qué tan grande sea el número. Entonces, si yo realizo estas potencias, 2 a la 0 da 1, 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 da 4,
2 a la 3 da 8. 2 a la 6 da 64 y así sucesivamente. Entonces, una manera muy fácil para saber, para convertir, digamos, un número binario a un número decimal es ver si la base está encendida o no. Esto en función de si el dígito es un 0 o es un 1. Por ejemplo, veamos que aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Eso significa que esta base esta potencia, digamos que está encendida, esta potencia está encendida, esta está encendida y esta también. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es este número binario de arriba en decimal, yo agarro el 64 y lo sumo. Agarro el 8 y lo sumo, agarro el 4 y lo sumo, el 2 y lo sumo. O sea, el 64, 8, 4 y 2. Ok, entonces si yo realizo esta sumita, ya yo sé cuánto es este número de arriba, cuánto es en decimal. Porque aquí estos son potencias de 2. Cada potencia de 2 tiene un peso y son potencias crecientes. Entonces, entre más grande sea el número, más grande va a ser el peso de su base. Pero bueno, esto es como dato curioso nada más. Después vemos el sistema octal. Por cierto, hay infinitos sistemas numéricos. Nosotros evidentemente no los vamos a ver todos. Vamos a ver el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal, nada más. Aunque hay sistema base 7, sistema base 3, base 4, pero eso a nosotros no nos interesan. Simplemente nos interesan decimal, binario, octal y hexadecimal. Y de ellos el más importante es el binario. Entonces el sistema octal consta de 8 dígitos del 0 al 7 y aquí estamos trabajando con potencias de 8. Y vemos que aquí de nuevo pasa esto raro que decía el compañero. Que aquí tenemos un 10, pero eso no es un 10, es simplemente un 8 expresado en base octal. Y de ahí en fuera, pues todo funciona igual. Yo agarro cada uno de los dígitos, los multiplico por la base elevado a una potencia. Y ya. Ok. Y ahora el sistema hexadecimal, este es, en mi opinión, es de los sistemas más interesantes que existen. Consta de 16 dígitos, que son los números del 0 al F. Veamos que nosotros no tenemos números romanos, números arábigos, perdón, para expresar algo más grande que 9, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero ¿qué pasa después del 9? Aquí apenas tenemos 10. Entonces empezamos a usar letras. Tenemos A, B, C, D, E y F. Y así, de esta manera, es que yo completo los 16 símbolos que necesito. Números del 0 al 9, letras de la A a la F. Si hiciéramos un sistema más grande, entonces tenemos que usar más letras. Si se nos acaban las letras, tenemos que inventar nuevos símbolos para poder expresar nuestros caracteres. Entonces, es interesante este sistema hexadecimal porque consta de 16 dígitos y entonces incluye los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Entonces, hay un número que es, por ejemplo, una D y D es un número, aunque para nosotros es una letra. Esto es medio contraintuitivo. Y hay números que son combinaciones de letras y números. Por ejemplo, este, F3A. Esto es un número. Es un número expresado en sistema hexadecimal. Entonces, la A vale como si fuera un número, que en este caso la A vale como si fuera un 10. La F vale como si fuera un 15. Entonces, vean que aquí nuevamente tenemos esto, que esta es la base, es 1, 0, que 1, 0 en sistema hexadecimal representa un 16.
Y aquí yo puedo agarrar los números y descomponerlos como multiplicaciones, como sumas de las multiplicaciones de la base elevado a una potencia. Y pues este es el sistema hexadecimal. Por cierto, aquí hay una tablita de cómo son los caracteres de hexadecimal mapeados a decimal, para que los podamos entender. Entonces veamos que del 0 al 9 son los mismos, pero después del 9 ya empezamos a usar letras. Entonces la A vale un 10, la B es un 11, la C es un 12, la D un 13, la E un 14 y la F un 15. Ignoren que son letras, háganse a la idea que son números y son números que valen algo. Solo que se nos acabaron los caracteres para representarlos. Entonces utilizamos letras. Y bueno, vamos a llegar la clase de hoy hasta acá. Como les dije, era pura teoría. Bueno, espero que hayan entendido varias cosas. Bueno, número uno, que existen diferentes bases, diferentes a la decimal, que es la que usamos nosotros de toda la vida. También que en computación utilizamos código binario porque así funcionan los transistores. Y después que existe una cosa que se llama fórmula general de la aritmética que nosotros utilizamos para descomponer números en función de la base en la que estén. Y bueno, eso es como un resumencito de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Ok. Profe, yo tengo una duda con lo que dijo ahora de el 10, que Ajá, es, ajá. digamos, en el sistema binario igual se utilizaba 10 elevado. Ajá, exactamente. Este 10 de aquí. ¿Eso por qué era? Ajá. Eso es porque veamos que esto que viene aquí es la base del sistema. Entonces, ¿usted cómo expresa? Estamos en código binario, por lo tanto estamos en base 2. ¿Usted cómo expresa un 2 decimal en binario? Bueno, un 2 decimal Ah, ok, es un ya. 1-0 en binario. Igual pasa con las otras bases. Por ejemplo, estamos en base 8. ¿Usted cómo expresa un 8 decimal en octal? Es 1-0 en base 8. Pasa igual con el sistema 16. Este 1-0 es un 16, pero está en base decimal. Entonces, por eso es que tiene un 1-0. No es un 10 decimal. No es el 10 que nosotros conocemos. Ok. Pero se puede usar otro, o sea, otro número. O sea, tiene que ser 1-0. Em, realmente no es que ponemos 1-0 por gusto, sino que es que simplemente esa es la base. Vamos, aquí estamos con base 16, entonces lo que tenemos que poner ahí es un 16. Ahora que por cosas de la vida el 16 se ponga como 1-0, ya eso es otra cosa. Pero no es que nosotros ponemos un número ahí al antojo, sino que esa es simplemente la base del sistema. Entonces, estamos en sistema hexadecimal, ponemos un 16. ¿Y usted cómo escribe 16 en hexadecimal? Se escribe 1-0. Pero sí, no es que yo ponga ahí lo que yo quiera. Esa es la base del sistema. Profe, entonces usted intenta traducir, digamos, 16 eh, a número binario, entonces le da 1-0. No, ¿cómo sería? Sería traducir 1-0 a sistema hexadecimal y le da 16, representan 16 De o hecho, algo bueno, así. sí, usted lo que tiene que traducir es la base. Digamos, sabemos que aquí estamos en hexadecimal, estamos trabajando con base 16, ¿verdad? Entonces, vean la calculadora. ¿Pueden ver la calculadora, por cierto? Sí, Sí, profe, dice. Ok. Entonces, vean, ustedes se meten a la calculadora de Windows, escogen la parte de programador. Normalmente le va a salir la calculadora estándar.
Ustedes se meten aquí a la parte de programador y ustedes escogen decimal. Eso significa que el número que ustedes van a meter está en decimal. Entonces, si aquí yo llego y pongo 16, vemos que él inmediatamente nos hace aquí un montón de conversiones. Nos dice 16 en decimal es igual a 10 en hexadecimal, a 20 en octal y a esta locura en binario. Entonces, veamos que este 10 que yo tengo aquí, no es que yo puse un 10 porque yo quería, sino que así es como se representa 16 en sistema hexadecimal. Ah, ya. Y si hace lo mismo en octal, pone un 8 y Ujú. le va a dar igual 1-0. Sí, de hecho. Ya. Si usted aquí quita este 16 y pone un 8, va a ver que en octal es 10. Y si usted lo quita y pone un 2, va a ver que en binario es 10. Por eso es que todas en el fondo llevan 10, pero es porque así es como se expresa ese numerito en la base de destino. Por cierto, ustedes pueden utilizar la calculadora de Windows para verificar que lo que están haciendo está bien. Esa cosa hace sumas y restas y así. Y ok. Entonces, bueno, la clase de hoy la llegaríamos hasta acá. La siguiente clase del viernes va a ser asincrónica, entonces no nos tenemos que conectar a las 9:30 para el curso de taller, ni a las 7:30 para el curso de intro. Recordemos que tenemos quiz de taller de hoy en 8, lo que entra son máquinas de Turing. La dinámica del quiz es igual al que hicimos de máquinas de estado finito, solo que con máquinas de Turing. Recuerden que mm, tenemos pendiente también la entrega de la tarea de máquinas de Turing. Tenemos pendiente la entrega de la tarea de funciones en Python, para que lo tengan presente también. Y bueno, eso es